18, amén. Dice la escritura, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero que usted lea Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Hermanos, Cristo edificó su iglesia, y durante estas lecciones hemos aprendido qué dice la Biblia acerca de la iglesia. No hemos estudiado acerca de una organización humana, no hemos hablado acerca de un organismo creado por hombres, sino que hemos estado hablando de la iglesia, de la institución que Cristo mismo estableció. La iglesia es un organismo. Cuando utilizamos esa palabra organismo, estamos haciendo referencia a que es algo vivo, amén. No solamente es algo estructural de papel, sino que es algo vivo, que tiene vida, ¿sí? Entonces la Biblia nos muestra, hermano, ahí en Mateo 16, 18, que lo leíamos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, hermano, necesitamos recordar que la iglesia fue planeada por Dios, amén. El mismo Cristo dice: sobre esta roca estableceré, pondré, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. La iglesia es el plan de Dios, hermano. La iglesia no es el plan de ningún pastor, no es el plan de ningún líder religioso, es el plan de Dios, amén. Segundo, hermano, la iglesia fue comprada por Cristo. Leíamos ahí en Efesios, hermano, que Él la compró con su propia sangre, amén. Y que Él mismo la limpia. Tercero, fue formada por el Espíritu Santo. Él mismo la limpia, la forma, le da forma a la iglesia, amén. Ahora, aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. El mismo Señor es quien limpia, lava, regenera, transforma su iglesia. ¿Listo? ¿Cómo podemos corresponder entonces a estas verdades bíblicas? Usted sabe que la iglesia es de Cristo, ¿cierto? Usted sabe, hermano, que Él la compró, y usted sabe que Él es quien la limpia, quien le da forma. ¿Cómo usted y yo, como miembros de una iglesia local, podemos, hermano, corresponder a estas verdades bíblicas? Primer punto: amando a la iglesia. Amén. Hermano, todos chismeamos de la iglesia. Todos tratamos mal a la iglesia. Todos nos quejamos de la iglesia. Pero ¿cuántos aman a su iglesia? No solamente de labios para afuera. ¿Cuántos aman su iglesia de corazón? ¿Cuántos de verdad, con amor, aman y cuidan su iglesia? Eso es algo muy importante, hermano. Porque vea, usted no se está metiendo con cualquier organización. Usted se está metiendo con un organismo vivo, cuyo dueño, fundador, marido o prometido es Cristo mismo. ¿Me hago entender, hermano? O sea, uno tiene que estar muy mal espiritualmente para de verdad caer en la trampa de chismear en contra de la iglesia. Uno tiene que estar muy mal espiritualmente. Uno debe ser muy ignorante, bíblicamente hablándolo, o debe ser, perdón la expresión, muy tonto para hablar en contra de la prometida de Cristo. ¿Sí se da cuenta de la seriedad del asunto, mi hermano? Vea, usted hable mal de la mujer de un hombre y usted va a tener problemas con ese hombre. Usted métase con la iglesia de Cristo y usted va a tener problemas con Cristo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, para que nosotros podamos corresponder a estas verdades bíblicas, hermano, nosotros debemos amar la iglesia. Pero, hermano, muchas veces uno es tan ignorante que uno cree que hablando mal de la iglesia está hablando mal de otros. Y no se acuerda que uno mismo es iglesia. Cuando usted dice, es que en la iglesia no hay amor, es porque ¿quién no tiene amor? Usted mismo, ¿amén? ¿Sí? Usted dice, no, pastor, es que en esa iglesia no hay amor. Pues usted no tiene amor. Pastor, es que en esa iglesia no son serios. Pues ¿quién no es serio? Usted no es serio.
No, pastor, es que en esa iglesia son bien codos, bien tacaños. Pues, ¿quién es codo y tacaño? Usted mismo. ¿Me hago entender, hermano? Cuando usted habla mal de la iglesia, habla mal de sí mismo. Pasa igual en los matrimonios. Hay parejitas que la mujer habla mal del marido. Y esa mujer es tan ignorante que está hablando mal de sí misma. Pues son una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Me hago entender, hermano? Ve, entienda esto. La Biblia nos enseña y nos habla de amar la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? A ver, léalo conmigo. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué debemos hacer? Debemos amar nuestra iglesia, hermano. Cristo no solo fundó la iglesia, Él murió por ella. ¿Usted cree, hermano, que aquel hombre, aquel Dios hecho hombre, que se ha entregado por nosotros, va a estar feliz con nosotros cuando hablamos mal de su amada iglesia? Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Hermano, usted va a estar en problemas con Cristo cuando usted se mete con la iglesia. La Biblia enseña que ni las puertas del Hades prevalecerán. Hermano, ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás con toda su legión de demonios va a poder prevalecer. Ahora usted, simple mortal, menos. Hermano, no hay nada más satánico, y vamos a incluir, que usted, hermano, hable mal en contra de la iglesia. Porque dice la Escritura, lo voy a tomar como un principio bíblico: el que no es con nosotros, es contra nosotros. Y el que no es contra nosotros, es con nosotros. ¿Me hago entender, hermano? Entonces entienda esto, hermano. Usted puede, en su ignorancia, blasfemar. En su ignorancia puede cometer pecado en esto. Ve, hermano, tenga cuidado. Porque hablar mal de la iglesia es hablar mal en contra de Cristo mismo. No solamente habla mal, vea, cuando usted habla mal de la iglesia, habla primero mal de usted mismo. Porque cuando usted va a querer invitar a su familia a la iglesia, no van a venir. ¿Por qué? Por su culpa. Por su culpa. Vea, sinceramente, vamos, yo estoy enseñando predicando, ¿verdad? Perdón, hermanos, me cuesta enseñar y no predicar a la vez. Me cuesta predicar y no enseñar. Es lo bueno, ¿verdad? Hermano, entienda lo siguiente. Cuando usted habla mal de la iglesia, usted habla mal de sí mismo. Porque usted es iglesia, ¿amén? ¿Me estoy haciendo entender? Usted está señalando al hermano, pero con estos tres está señalando a usted mismo. Y le está echando uno a Dios. Y póngale cuidado, porque, hermano, ¿por qué su gente no viene a la iglesia? Porque usted ha hablado mal de la iglesia. Con sus hijos, con sus vecinos, con sus primas, con sus cuñadas, con su marido, con su mujer. ¿Por qué su gente no viene a la iglesia? Porque usted siempre habla mal de la iglesia. Ellos dicen, pero ¿qué lógica tiene de que yo vaya a la iglesia si él habla mal de la iglesia? De que son unos hipócritas, de que son esto, de que son injustos. ¿Me voy a entender, hermano? ¿Cómo la gente va a venir a la iglesia si usted está hablando mal de la iglesia? Vea, yo como pastor, hermano, y eso es algo que el Señor nos ha ayudado. Cuando una hermana viene y me habla mal de su marido, pues humanamente, como hombre, en mi carne, ¿uno cómo ve ese marido? ¿Un injusto? ¿Mal? ¿Verdad? Porque ya me envenenó. ¿Amén? Ya me tiene envenenado. Pero bueno, gloria a Dios, ya sabemos cómo funciona esto. Y yo sé que cuando ella habla mal de su marido, está hablando desde sí misma. ¿Me hago entender? Entonces yo digo, es normal. Antes le queda corto para tremenda hermana. ¿Me hago entender, hermano? Entienda esto, hermano. Cuando usted habla mal de la iglesia, usted está hablando mal de sí mismo. Usted está hablando mal de sí mismo, de usted, porque usted es iglesia. No, pastor, pero es que yo soy mejor que ese hermano. ¿Qué hermano es mejor? Puede que una sea más diestra que otra, pero las dos son útiles en el cuerpo. Puede que yo sea derecho, pero yo no me imagino si mi mano es zurda.
Puede que yo le pegue mejor con el balón a la derecha, ¿verdad? Pues yo no me imagino Mochito, con todo el respeto. No me imagino sin un pie. No sería lo mismo, hermano. Y yo puedo ponerme una prótesis, pero no es lo mismo. Y yo puedo tener unas muletas, pero no es lo mismo. Y yo puedo andar en silla de ruedas, pero no es lo mismo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces no tiene sentido de hablar mal de un miembro, de una parte de nuestro cuerpo. No tiene sentido hablar mal de nosotros mismos. Ve, hermano, comenzando por ahí. Cuando usted habla mal de la iglesia, habla mal de sí mismo. Segundo, cuando usted habla mal de la iglesia, usted habla mal de Cristo. La Biblia nos muestra ahí en Efesios capítulo 5, 25, volvemos ahí. Maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, cuando usted habla mal, acuérdese, señala, 3 son para usted y 1 lo está emitiendo contra Dios. Es como si usted dijera Cristo se equivocó. Es como si usted dijera Cristo no tiene el poder de transformar vidas. Es como si usted dijera Cristo no tiene el poder de cambiar corazones. Es como si usted dijera Cristo no está haciendo su trabajo correctamente. Es como si usted dijera Cristo no es un buen marido. No es un buen prometido. Ve, hermano, la Biblia nos muestra que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no solamente fundó la iglesia, murió por su iglesia. Cuando usted habla mal de la iglesia es como si usted dijera el sacrificio de Cristo es insignificante, no sirvió de nada. Y hay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice Hebreos. Va, hermano, entienda esto. Es un problema grave el que tenemos nosotros con nuestra lengüita. ¿Verdad? Es un problema grave, hermano. Y usted tiene que aprender a controlar este pequeño órgano. Pastor, pero es que Santiago dice que, mejor dicho. Hermano, el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Si es que usted es salvo, dice Romanos, ¿verdad? Si es que vive, habita el Espíritu Santo de Dios. No entiendo por qué hay gente que todavía no crece, no madura en estos asuntos. ¿Por qué entra por acá y sale por acá? No entiendo. Hermano, la iglesia es para cuidarla. Cuando usted habla mal de su iglesia, habla mal de sí mismo. ¿Cuál debería ser la posición, pastor? Defienda la Biblia. Defienda su iglesia. ¿Qué iglesia es perfecta? Si usted se va para allá, la daña, seguro. ¿Serio? Ve, hermano, hay iglesias sí que son grandes en número. Hay iglesias sí que son maduras. Pero todas tienen sus problemas. Y si usted se quiere ir para allá, se va a hallar un problema mayor. Hay veces, hermanos de mi iglesia, me han dicho, pastor, yo me quiero ir con usted. Yo digo, no. ¿Qué es en su iglesia? ¿Por qué, pastor? Yo no quiero llevar problemas. Ay, mi pastor. Ahí se los dejo. Amén. Mis hermanos, entiendan esto. Todas las iglesias tienen problemas. Y voy a utilizar esta ilustración no queriendo de que suene feo e irrespetuoso. Pero una vez había un pastor que tenía un rancho, una finca, ¿verdad? Y en esa finca tenía mucho ganado. Y su vecino tenía como 1 o 2 vaquitas por ahí. Entonces el vecino una vez se fue y se quejó muchísimo con ese pastor. Le dijo, oiga, usted no que es un hombre de Dios, vea cómo está eso todo cochino, siempre huele a estiércol. ¿Por qué mantiene sucio? ¿Por qué mantiene así? El hombre le dijo, mire, es que hay una diferencia entre usted y yo. Y yo, sí, yo siempre mantengo limpio, usted siempre mantiene sucio. Dijo, no, esa no es la diferencia. ¿Cuánto ganado usted tiene? Él dijo, 2. Bueno, ¿quiere que le diga cuánto ganado yo tengo? Yo tengo 40. Naturalmente el ganado hace su necesidad. Y por más que recojamos, pues va a haber. ¿Verdad, mis hermanos?
Mi pastor me decía una vez, iglesia chica, problemas chiquitos. Iglesia grande, problemas grandes. Rebaño chiquito, poquito estiércol. ¿Me hago entender? Rebaño grande, mucho problema. ¿Me hago entender, hermano? Y quiero utilizar esta ilustración con mucho respeto, mis hermanos. Entienda lo siguiente. Nosotros como iglesia debemos aprender a amar a nuestra iglesia. Debemos aprender a cuidar nuestra iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un conjunto de tradiciones. La iglesia no es un club social, hermano. La iglesia es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y eso es algo que debemos tener presente. Hace unos domingos atrás les hablaba de que muchos de los jóvenes de nuestras iglesias bautistas han dejado las iglesias bautistas para irse a estas iglesias de show. Son grandes, nadie los conoce, no saben si viven en santidad o no viven en santidad, no saben nada de ellos. ¿Sabe qué hacen los bandidos después de los cultos? Ellos se van a almorzar a Chía, se van a almorzar a Cajita y no tiene nada de malo. El problema es que han tomado la iglesia como un club social. Y la iglesia no es un club social, hermano. La iglesia es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Es una familia en la fe. Y en la familia sí se conoce, ¿verdad? Pastor, yo tengo tanta familia que ni me conozco. Pues no es familia. Usted conoce su familia. Usted sabe quiénes son, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, la iglesia... Bueno, vamos a ir a Hechos 20, 28. Amén. Hechos 20, 28. Dice la Escritura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, o por su propia sangre. Amén. Hermano, la iglesia es el pueblo de Dios. Él la ganó, Él la compró por su propia sangre. La iglesia, hermano, y el valor especial de la iglesia es que usted y yo tenemos algo en común. Primero que somos pecadores, ¿amén? Amén. ¿O cuántos acá ya van al cielo por sus buenas obras? Bandidos, para que vayan con los católicos, ¿amén? Todos somos pecadores, ¿amén? ¿Sí? Eso es algo que debemos tener presente. Todos somos pecadores. Segundo, todos acá necesitamos de Cristo. Hermano, tercero, todos hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, aquí nadie es mejor que nadie. ¿Sí? Nadie es mejor que nadie. Usted no es mejor que otra persona. Usted y yo somos iguales delante del Señor. Somos pecadores. O usted ya anda como los calvinistas que dicen, no, es que Dios me eligió a mí y a Él lo eligió para perdición. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que hace que un hombre lo elija a Dios o no lo elija? ¿Se acepta o no acepta a Cristo? A ver, la doctrina de la elección ahí está resuelta. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al mundo de los calvinistas, se refiere al mundo, a la gente que está en este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve, hermano, ¿por qué debemos amarnos? Porque usted y yo teníamos el mismo problema, pero encontramos en la misma persona la solución. Porque usted y yo nos podemos identificar, hermano, con la misma persona, con Cristo, con el mismo mensaje, el Evangelio. Y somos parte del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Se perdieron las clases de discipulado, ¿verdad? Si Cristo ama a la iglesia, nosotros no podemos despreciar la iglesia, ¿amén? Si Cristo ama a la iglesia, nosotros no podemos abandonar la iglesia. Si Cristo ama a la iglesia, nosotros no podemos tratarla como algo secundario, como algo sin importancia.
Hermano, para muchos el congregarse en una iglesia es algo opcional. Y lastimosamente para muchos de nosotros también se ha vuelto así el congregarnos, algo opcional. No es nuestra prioridad. Para muchos, hermanos, el amar a la iglesia se ha vuelto algo opcional. Pastor, como me miden, serán medidos. Ay, tan espiritual. Para muchos, hermanos, el permanecer en la iglesia se ha vuelto algo opcional. Vea, hermano, hemos perdido nuestras prioridades como iglesia. Sabemos que Cristo murió por ella, sabemos que el Señor nos añade una iglesia local, a un cuerpo local, pero no queremos hacer nada para que el Señor haga algo especial en nosotros. Vea, hermano, un creyente maduro ama su iglesia local. ¿Sabe cómo yo sé que usted es maduro en la fe? Porque usted no es chismoso. ¿Amén? Amén. Porque usted no es chismoso, porque usted frena su lengua. Porque usted no habla mal de su iglesia. Así yo sé que usted realmente es maduro. Usted puede tener 60, 70, 80 años, 20, 30, 40 en el evangelio, pero si usted habla más del Señor, si habla mal de los hermanos, usted está mal espiritualmente. Usted es un niño, un bebé espiritual. Tiene necesidad de leche espiritual no adulterada. Y tenga cuidado porque puede hasta que no sea salvo. ¿Sí se da cuenta, hermano, de esto? Una persona madura espiritualmente es una persona que ama a la iglesia, que ama al Señor, que vive para el Señor, que no está hablando más de la cuenta, que controla sus deseos, sus pasiones, sus impulsos. Eso es una persona madura espiritualmente hablando. Mientras tanto, simplemente usted tiene años y ya. Segundo, hermano, debemos comprometernos con la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Amén. Dice la Escritura, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, estamos hablando acerca de la iglesia que Cristo edificó. Primero vemos que nosotros debemos amar a la iglesia, debemos corresponder a estas verdades bíblicas. Segundo, debemos comprometernos con la iglesia. La Biblia enseña y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la iglesia del Nuevo Testamento, hermano, la asistencia no era ocasional, la asistencia era permanente. La Biblia nos muestra ahí un principio bien especial. Vea lo que dice el versículo 42, amén. Dice, y perseveraban en la doctrina. Esa palabra perseverar nos hace referencia a fidelidad, a firmeza. Hermano, ellos estaban fielmente congregándose, ¿verdad? Se congregaban fielmente, su asistencia no era algo ocasional. Ellos fielmente se congregaban como iglesia, ellos perseveraban y esto implicaba compromiso, hermano. Perseveraban. Amén. Amén. Perseveraban. Vea, la Biblia nos habla de perseverar. Versículo 42. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día. ¿Por qué la gente no persevera en congregarse fielmente, hermano? Quizás no han recibido a Cristo de verdad. Entienden las doctrinas bíblicas. No entienda eso. Una cosa es entender la Biblia y otra cosa es ser salvo. Una cosa es saberse el plan de salvación y otra cosa es haberlo creído de corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es que Jesús vive en su corazón. Amén. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Hermano, usted puede ver a través de las Escrituras, muchos hombres hablaban acerca de Dios, pero muy pocos realmente lo conocían, tenían una relación íntima y personal con Él. Y lo que Dios quiere, hermano, de usted es que usted lo conozca, que usted tenga una relación íntima y personal con Él. La Biblia nos muestra que ellos perseveraban. Ellos, una vez creyeron en Cristo, se congregaban fielmente, eran fieles, estaban firmes en la fe. Y esto básicamente nos habla de 4 compromisos en el que ellos perseveraban. Primero, en doctrina. Dice la Escritura ahí en el 42, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la palabra de Dios, aprendiendo de la Biblia,
aprendiendo de la sana doctrina de la palabra de Dios. Pregúntele usted a cualquier otra persona de cualquier otra denominación si son bíblicos. Todos van a decir, claro. Pregúntele usted a un católico, ¿usted es bíblico? Claro. Pregúntele usted a un testigo de Jehová, ¿usted es bíblico? Claro. Pregúntele usted a un mormón, ¿usted es bíblico? Claro. Hermano, entienda esto, pero la Biblia nos habla de sana doctrina, de Biblia enseñada, interpretada correctamente. Hermano, la Biblia es la doctrina de Dios. Amén. Esa palabra doctrina proviene de una palabra hebrea que es legaj, significa enseñanza o instrucción. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de toda la enseñanza y toda la instrucción que Dios tiene para con nosotros. Hermano, usted viene acá a la iglesia a aprender lo que Dios quiere para su vida. Cuando usted lee su Biblia, usted debe leerla con el fin de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Hermano, la Biblia es un manual de instrucciones para vida, para que usted agrade al Señor, para que usted viva para el Señor. Es imposible, hermano, perseverar en la doctrina cuando no se estudia la Biblia, cuando no se enseña la Biblia, cuando no se predica la Biblia, cuando no se practica la Biblia. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Ellos perseveraban en eso, en la Biblia. Amén, hermano. Pastor, es que ellos danzaban así como David. No, hermano. Ahí dice, perseveraban en ¿qué? En la doctrina. Segundo, perseveraban en la comunión. Vivían como una familia espiritual. Amén, hermano. Pastor, es que yo hay veces no quisiera estar tan cerca de la iglesia. Eso es algo tan ilógico como decir un marido a una mujer, yo no quisiera estar tan cerca a mi mujer. ¿Amén? Amén. O una mamá a sus hijos, yo no quiero estar tan cerca de mis hijos. Es ilógico. Hermano, una persona que vive en comunión, vive como una familia espiritual. Y eso es la iglesia, hermano, somos una familia espiritual. No corre quizás la misma sangre por nuestras venas, pero sí hemos sido lavados con la misma sangre, amén, que la sangre del Cordero del Pacto. Es un vínculo más fuerte que cualquier otro vínculo, hermano. Pastor, es que la sangre jala. Bueno, ¿y por qué no jala con la iglesia, hermano? ¿Sí me hago entender? Si usted ha sido limpiado con la misma sangre que nosotros, ¿por qué no jala con la iglesia? Pastor, es que la sangre tira, pero ¿por qué no tira con la iglesia, hermano? ¿Qué sangre importa más, la de su linaje, de su familia, o la del Cordero derramada por nosotros? Ahí está, mis teólogos, mis filósofos. Hermano, la Biblia nos habla de que debemos perseverar en comunión, debemos comprometernos como iglesia en comunión. ¿Sí? Hermano, nuestro tema principal de diálogo es la Biblia. Y si usted se reúne a hacer cualquier otra conversación que no sea acerca de la Biblia, es una conversación infructuosa. Es increíble, hermano, que como iglesia más bien nosotros nos ponemos a hablar de la casa de los famosos, del desafío, de una novela, del partido de fútbol. Muchas veces hablamos de cualquier otro tema menos de la Biblia. ¿Qué en común tenemos nosotros? La doctrina, la palabra de Dios. Hermano, entienda esto, nos une la Biblia, nos une la palabra de Dios, nos une el Señor. Somos miembros del mismo cuerpo, tenemos los mismos intereses, alcanzar almas, servir al Señor, glorificar el nombre de Cristo. Pastor, es que yo voy a la iglesia y es solo la Biblia, que no, me da pereza ir allá. Pues, ¿qué más quería? Si es una iglesia, amén. ¿Qué quería, que le hablara de política? No, váyase por allá para la del G12, allá sí hablan de política del piso. Váyase para Manantial, hermano. Aquí no, aquí hablamos de la Biblia, lo importante es Cristo. Amén. ¿Me hago entender, hermano? Pastor, es que podríamos hablar del mundial. Hermano, vaya a un estadio. ¿Me hago entender? Que usted viene a una iglesia es a escuchar palabra de Dios. Amén. A edificarse, a aprender. A vivir para la honra y gloria de Dios. Debemos comprometernos como iglesia con la comunión y en doctrina, amén. Pero también, hermano, debemos comprometernos con la iglesia
en las ordenanzas. Dice el 42, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con ellos y con ellos en el partimiento del pan. ¿Qué más debemos comprometernos como iglesia? En la comunión, en las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, hermano. En los mandamientos que el Señor nos da. ¿Cómo más debemos comprometernos como iglesia? En la oración. Hermano, la iglesia no funciona con espectadores. Amén. ¿Te imagina un partido de fútbol? A ver, los futbolistas, acá, hermano John Edison. ¿De qué es aguatero derecho? ¿Cuánto necesita un equipo de fútbol profesional? 11 jugadores con el portero, ¿sí? Ok, listo. 11. Imagínense que de esos 11, hermano, solo jugara uno y los otros se quedaran en la banca. ¿Sirve o no sirve? No, no sirve. ¿Verdad? Muchos en la iglesia están así, hermano. No, que el pastor resuelva. No, que el pastor haga. Es el trabajo del pastor. O sea que yo soy solo la iglesia. ¿Sí? No, hermano, para que un equipo sea equipo, debe haber jugadores, amén. Para que una iglesia sea iglesia, deben haber miembros activos. Amén, hermano. Sí, así sea aguatero derecho, allá hace algo. Pero hermano, vea, la iglesia no funciona con espectadores. Usted necesita orar como iglesia. Y usted supiera la cantidad de oraciones que Dios nos ha respondido, usted quedaría impresionado, hermano. Una mujer que estaba a punto de morir de cáncer fue sanada en menos de 6 meses. Hasta el doctor dice, ¿cómo es posible esto? Hermano, el Señor. Su iglesia humillada, orando, pidiendo al Señor. El hermano Jorge ya le dio hasta permiso y todo. ¿Cuándo se imaginaba usted eso, hermano? No, Nicolás. De pronto iba a ser más prolongado, que yo iba a presentar alguna excusa, pero no. No. El hermano ya estaba reuniendo las esferas del dragón para pedir su deseo. No, hermano. El Señor, amén. ¿Sí me hago entender? El Señor ha respondido, hermano. Yo, hermano, estaba pidiendo una visa que dura 2 años en solicitarla. Hay siervos de Dios que todavía están en eso. Y en 3 meses a nosotros nos dieron. ¿Me hago entender, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? Obviamente, hermano, nos ponemos a disposición del Señor. Pero usted, hermano, está ahí en la tribuna, está ahí amargado. ¿Sí? Estamos goleando y sin usted. ¿Serio? 3 contra 11, 4 contra 11. Y usted ahí en la tribuna diciendo, no, pues que en la iglesia no se hace nada. Porque usted no participa. Usted está en su orgullo, usted está envanecido, prefiere estar sentado en vez de jugar con nosotros. Diciendo y criticando los equipos en vez de meterse a la cancha, hermano. Ay, pastor, es que la madrugada es difícil. ¿Y qué hace? Nada. Dijo mi abuelo, hoy descanso para mañana estar de balde. Por la mañana nada, a mediodía nada y en la noche nada. El hermano pues nada, ¿verdad? Hermano, vea, con todo el respeto en el amor, espera, hermano. Con todo el respeto en el Señor, hermano, madrugue. Tómese un tiempo, es 1 hora. Acuéstese otra vez. Pastor, es que si yo me acuesto no me puedo dormir otra vez. El cuerpo se acostumbra. Pues levanta a hacer aseo entonces. ¿Me hago entender? Pero no pierda su tiempo así. Usted está perdiendo su vida sin hacer nada. Pastor, Dios sabe que yo sí oro. Bueno, menos mal que Dios sabe. Pero nos gustaría a nosotros saber también que usted está ahí orando por nosotros. Hermano, qué bonito que le digan, John Edison, yo estoy orando por ti. Estoy orando por tu negocio, estoy orando por tu trabajo. ¿Cómo se siente usted, hermano John Edison? Mi pastor ora por mí. Pero los hermanos oran por mí. ¿Amén? Amén. Oran por mí. Es bonito que uno sepa que oran por eso, le da ánimo a uno. ¿Me hago entender? Y claro, Dios sabe. Pues nosotros también necesitamos saber para que nos dé ánimo. Amén. Qué bonito cuando a mí me dicen, pastor, yo estoy orando por usted. Yo digo, gloria a Dios, porque si tomo malas decisiones fue por su culpa también.
Pero qué bonito, hermano, saber que usted ora por mí. Qué bonito que le digan, yo estoy orando por usted. Hermano, cuando testificamos a alguien, apuntamos sus nombres en un cuaderno, y espero que usted haga el ejercicio bien, porque para eso es el cuaderno del evangelismo. Para que usted ore por esa persona. Cuando usted lo llama, oiga, Pepito, si se acuerda de mí, yo le prediqué el evangelio, quiero decirle que yo estoy orando por usted. Usted me dijo que orara por su familia, esto, yo estoy orando por usted. Qué bonito es eso, hermano. Pero entienda esto, usted no puede seguir más allá en la banca. No puede seguir más en las tribunas. Necesitamos que se meta a la cancha, que usted ore con nosotros, hermano. Y está bien, vea, yo le he enseñado, tenga su tiempo privado con Dios, no lo vaya a sustituir, pero saque un tiempo, hermano, para que usted se congregue con nosotros. Pastor, es que yo no me siento edificado en esta iglesia. ¿Cómo? Todas las mañanas nos conectamos y usted no está. Una vez alguien me dijo, pastor, lo extrañé tanto. Yo, pues si se hubiera conectado a las 5, ahí me hubiera visto. ¿Me hago entender? De eso se trata, mis hermanos. Tercero, ahí le enseña 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tercero, debemos servir en la iglesia. ¿Cómo más correspondemos a lo que el Señor ha hecho por su iglesia? Pues sirviendo. Efesios 4:11, amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Va, hermano, el servicio en la iglesia tiene un propósito, un fin. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ve, hermano, la Biblia nos muestra ahí que el fin, el propósito de estar nosotros congregados es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ve, hermano, Dios no lo quiere infructuoso. Dios no lo quiere flojo. Dios no lo quiere ocioso. Dios no lo quiere vago. Dios no lo quiere mantenido. Amén. Alguno dijo, deme. No, deme no. Amén. ¿Sí? Porque vea, la gente busca las iglesias es para eso. Y lo digo con respeto. Amén, hermano. Muchas veces uno comienza a buscar la iglesia es por eso. Déjenme a ver cómo me pueden ayudar, cómo esto. Ve, hermano, pero la ayuda principal que usted necesita es espiritual. Necesita que su alma sea salva. De nada sirve que su vientre esté lleno, que esté debajo de un techo. Si muere su alma, va al infierno. Principalmente, hermano, el propósito de la iglesia es que sean salvos y sirvamos al Señor. La Biblia enseña a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una vez usted es salvo, Dios sigue teniendo un propósito para usted. Vea, el propósito de Dios para usted no es solamente que sea salvo. Si usted es salvo, se muere, su alma va al cielo y ya. Pero si Dios le deja acá en la tierra, es con el propósito de que usted dé fruto, de que usted sea parte de este propósito. Hermano, el Señor no va a permitir, hermano, árboles sin fruto. Usted sabe lo que dice la Biblia, todo árbol que crece y no da fruto será cortado y echado al lago de fuego. Una evidencia de que tú eres salvo, de que tú realmente le has entregado tu vida a Jesús, es que tú das fruto, de que tú no eres ocioso, de que tú no eres perezoso, de que tú sirves al Señor con tu vida, de que tú eres miembro y parte de esa perfección, de esa madurez a los santos para la obra del ministerio. Hermano, pero un error común es pensar el pastor hace el ministerio. No, hermano, la Biblia enseña que todos los creyentes somos parte del ministerio. Amén. Todos los creyentes debemos servir. En vez de usted estar quejándose del hermano, mire usted como hermano mayor cómo puede ayudar a crecer a ese hermano. No tiene sentido que Sebastián, que es el más grande hermano, se ande quejando de Daniel. Mamá, es que mire que Daniel. María José, mamá, es que mire que Johan. ¿Me hago entender, hermano? Allá Samantha quejándose del gato. Mamá, mire que el gato. No tiene sentido, amén. Ya está grande, madure. Hermano, no tiene sentido de que usted ande quejándose de los niños.
Usted está es para que les ayude a crecer, les ayude a madurar. Mamá, mire que es que Daniel botó los zapatos por fuera. Ven, Daniel, hijo, los zapatos van acá. Ahí van los zapatos. ¿Sí se da cuenta, hermano? Eso es lo que dice ese texto bíblico. A fin de perfeccionar. Esa palabra perfección tiene que ver con madurez. Cuando usted ya lleva tiempo en esto, hermano, usted es una herramienta para ayudar a madurar y a crecer a otros. No para que se ande mordiendo con los otros. ¿Sí se da cuenta, hermano, cuál es el propósito de la iglesia? Servir a la iglesia. Vea, la Biblia nos muestra que Dios ha dado dones espirituales para enseñar, para servir, para exhortar, para ayudar, para evangelizar, en la música, en otros ámbitos. Amén, hermano. Y la Biblia nos muestra y nos habla de este tipo de dones con el propósito de edificar la iglesia, de construir la iglesia. Hermano, ¿para qué enseñamos? Para formar. Amén. ¿Para qué servimos? Para hacer bendición. ¿Cómo exhortamos, hermano? Ayudando a la gente a levantarse. Ayudando, evangelizando. Cada iglesia crece cuando cada miembro cumple su función. Pastor, es que la iglesia no crece. Ya hay algunos hermanitos así. Pastor, yo no veo que la iglesia crezca. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque usted no crece. Amén. ¿Por qué no crece la iglesia? Usted no crece. Usted no madura. A medida en que usted va creciendo, usted ayuda a otros a crecer. ¿Quiere que sepa también cómo yo sé que un hermano es maduro espiritualmente? Primero, no raja de la iglesia. Segundo, ayuda a que otros crezcan. Ayuda a que otros se levanten. Ayuda a que otros también sirvan. A que otros también vivan para el Señor. Usted puede ver un cristiano maduro espiritualmente cuando es alguien que ayuda a la gente a avanzar en la obra de Dios. Hermano, la iglesia crece cuando cada miembro crece, cumple con su función. Las ancianas a las ancianas, los jóvenes a los jóvenes, matrimonios a matrimonios. ¿Me hago entender? Cuarto, ¿cómo más debemos corresponder a nuestra iglesia? Debemos proteger la pureza de la iglesia. Efesios 5:27, amén. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ¿cómo nosotros debemos corresponder como iglesia al Señor? Pues protegiendo la pureza de la iglesia. Hermano, Cristo quiere una iglesia santa. ¿Amén? La palabra santa nos hace referencia a sin relación con el pecado. Hermano, nosotros no podemos mezclar las prácticas del mundo con lo que dice la Biblia. Son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes. ¿Me hago entender? Son un contraste claro, hermano. La iglesia debe permanecer santa, debe permanecer apartada del pecado. ¿Sí? Debemos mantenernos alejados del pecado. Hermanos, ustedes los que ya conocen, ustedes deben ser el ejemplo a la gente nueva para mantener la pureza de la iglesia. ¿Cómo quiere Cristo una iglesia? Santa, doctrinalmente sana, que se enseñe la Biblia, que no sea yo pienso, yo creo, sino que sea la Biblia dice. Amén. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Ay, pastor, es que yo siento. No, usted puede sentir y estar bien perdido. Yo puedo sentir, yo puedo estar bien perdido en mi sentimiento. Pastor, es que yo pienso. Usted puede pensar algo que es contrario a la Biblia. Por eso es que usted debe ir a la Biblia. La Biblia dice. Así es que cuidamos la pureza de la iglesia. No con nuestro pensamiento, no con nuestro sentimiento. Cristo quiere una iglesia, hermano, espiritualmente limpia. Vea, la Biblia dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha,
sin arruga, sin cosa semejante. Hermano, Dios quiere una iglesia, el Señor Jesús quiere una iglesia pura, que no tenga mezclas del mundo, que no tenga música del mundo con letra cristiana. Amén. Que no tenga conductas del mundo, que los jóvenes sean espirituales, no como los del mundo, que las damas sean espirituales, no como las chismosas y ociosas del mundo, que los varones sean hombres de Dios, no como los flojos, vagos, mantenidos, borrachos del mundo. Hermano, no hay relación entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Amén. Hermano, el Señor quiere una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Sí se da cuenta del tipo de iglesia que Él espera recibir? Y yo ando como Pablo, hermano. Yo quiero entregar a esa novia ataviada, preciosa, lista para el altar. Cuidadita. Así se pongan en contra, no pasa nada. Ahí, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Ese es el propósito, amén. Por eso la iglesia debe cuidar la sana doctrina. Hermano, en la iglesia se debe predicar la Biblia, amén. En una iglesia bíblica de sana doctrina se predica la Biblia. Por eso la iglesia debe cuidar la disciplina bíblica. Por eso la iglesia debe cuidar la vida santa. La Biblia enseña en 1 de Pedro capítulo 1, 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Toda es qué? Toda. No, pastor, es que yo en la iglesia uso falda, pero es que en el mundo a mí me gusta usar mis jeans. No, hermano. La Biblia nos habla de qué? Toda. ¿Toda es qué? Toda. No, pastor, es que yo en la iglesia, yo dejo de tomar los viernes para el domingo amanecer sobrio. Pero el lunes y el martes sí le doy con toda, pastor. No, hermano, la Biblia enseña en toda vuestra manera de vivir. Pastor, es que yo no fumo los domingos en la mañana para no llegar oliendo a cigarrillo. No, hermano. En toda vuestra manera de vivir. Pastor, es que yo le termino a mi novia el viernes para el domingo llegar sin novia a la iglesia. No, hermano, en toda vuestra manera de vivir. Bien inteligentes los bandidos, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en tu estudio. Sed santo. Amén. Amén. Quinto y último, debemos cumplir con la misión de la iglesia. ¿Cuál es esa misión? Ya hemos hablado mucho acerca de esto. Mateo 18, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, debemos cumplir con la misión de la iglesia. ¿Cuál es? Ir, predicar el evangelio, ¿cierto? A ser discípulos, bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Hermano, la Biblia enseña que la iglesia no existe para solamente reunirse, no existe como un club social. La iglesia existe, hermano, es para ir y predicar el evangelio. Es el propósito de la iglesia, para edificar a los miembros de la iglesia. Ve, hermano, haga de cuenta, este es como nuestro cuarto de concentración. Acá nos alimentamos, acá nos fortalecemos, aquí hacemos estrategias de guerra, aquí, hermano, nos fortalecemos, aquí tomamos ánimo, cobramos fuerzas para ir afuera a combatir. Amén, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Este es nuestro cuarto de concentración. ¿Usted imagina un ejército de soldados que nunca salen del batallón? No, esos bandidos no son soldados. Para que ellos sean realmente guerreros, tienen que ir afuera y al ataque con el enemigo. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano, debemos cumplir una misión. La iglesia no existe solamente para reunirse. Existe, hermano, para adorar a Dios, para evangelizar el mundo, para discipular a los creyentes, para glorificar a Cristo. Por eso la Biblia enseña en Hechos 1:8, me seréis testigos. Una iglesia sana siempre es una iglesia misionera. Cumple con su trabajo misionero, predicando el evangelio, bautizando, enseñando, discipulando
apoyando a otros ministros. Hermano, una iglesia sana es una iglesia que cumple con su tarea misionera. ¿Sabe cómo más yo sé que usted es maduro en la fe? Trae a otros a los pies de Cristo. Ya, sencillo, hermano. Después de estudiar la eclesiología, debemos recordar que la iglesia no es perfecta, pero es el plan de Dios para este tiempo, que Cristo la está edificando y que nosotros debemos decidir si seremos miembros comprometidos, si seremos miembros fieles, si seremos activos en el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Hermano, y más cuando aquel día se acerca. Hermano, está cerquita, bien cerquita. Cuando pasan estas cosas con Israel, los bombardeos y todos, los curiosos comienzan, ¿y qué va a pasar? Y la Biblia dice esto, ¿verdad? Y la Biblia enseña que ya casi viene tal tiempo. Sí, arrepiéntase, crea en Jesucristo. El tiempo es corto, hermano. Estamos ya en los últimos minutos del partido, ya estamos finalizando el tiempo complementario, hermano. Ese reloj ya está corriendo, ya vamos en el minuto 90 más. Amén. Ya se está acabando el tiempo complementario, hermano. En cualquier momento el Señor viene. Le hallará siendo usted fiel como iglesia. Hermano, cada creyente debe tener 3 decisiones claras. Primero, amar a la iglesia. Segundo, comprometerse con ella. Y tercero, servir fielmente en ella. Porque la iglesia no es nuestra, hermano. La iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Y si usted realmente, hermano, quiere ser miembro de una iglesia local, usted tiene que sacar afuera el chip de que es un club social y meter en su cabeza de que el Señor quiere hacer algo especial con usted. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos